¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión estrenamos sección nueva, que la voy a llamar Herramientas para un manitas. Se va a tratar de una serie de reviews de todas las herramientas que yo creo que un manita debe de tener. Y como voy a empezar a montarme en esta pequeña caseta de madera un mini taller manitas, pues poco a poco tengo que irme haciendo de herramientas. Por eso, esta sección. Bueno, y como he dicho anteriormente, vamos a comenzar esta nueva sección con una herramienta que yo creo que es imprescindible para cualquier manita, que es una lijadora. En este caso la he comprado excéntrica de la marca Partside y el modelo es PEXS 270B2. La vamos a abrir, todavía como veis no la he abierto, tiene el precinto. Vamos a abrirla y vamos a ir viendo cómo es. La verdad que yo tenía bastante ganas de tener ya una lijadora porque te resuelve muchos problemas con el tema de la madera. Y bueno, como veis, aquí tenemos la máquina, un adaptador en caso de que tengamos que ponerle o conectarle un tubo, el depósito donde van las virutas que vamos sacando, entra medio giro, ¿vale? Y sale, lo encajamos y ya estaría puesto. Es una herramienta básicamente muy simple de manejar. El gatillo en el cual vamos pulsando y va actuando, y si queremos dejarla en posición fija pues pulsamos el gatillo y dejamos el enganche, un posicionador fijo que tiene, listo para todo el rato poder utilizar las dos manos y poder lijar con ella. Lo que es la lija viene con el sistema de enganche rápido, ¿vale? Que es simplemente un enganche rápido de velcro, colocamos la lija y bueno, ya la tendríamos lista para lijar. Bueno, vamos a probarla, vamos a ver cómo va, qué ruido tiene, cómo funciona. Y bueno, básicamente poco más podemos ver en este vídeo. Ahora también vamos a probarla con una madera, vamos a ver cómo lija. Y también vamos a ver si es cierto que va recogiendo ahí toda la viruta que va saliendo. Ese es el funcionamiento. Y bueno, si cogemos un trozo de madera, aquí vemos que está sin lijar. Vamos a ver cómo lija. Bueno, la verdad que es una pasada, lija bastante bien para el uso de un manita, una herramienta que no debe de faltar. Si cogemos y quitamos el filtro, y aquí tenemos lo que ha recogido. Bueno, la verdad que en términos generales a mí me ha gustado sobre todo el precio y la forma que tiene para poder manejarla, el depósito que recoge, lo fácil que se coloca o se pone la lija nueva. En fin, creo que es bastante recomendable y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.